que se colocan los protones. Cuanto más fuerte sea el campo magnético, más veloz será la tasa de precesión y mayor la frecuencia de precesión. Es como la cuerda de un violín. Cuanta más fuerza ejerzamos en la cuerda, mayor será su frecuencia. Es posible y necesario calcular esta frecuencia con precisión. Para esto se utiliza una ecuación denominada ecuación del Larmor. Omega 0 igual gamma B0. Omega 0 es la frecuencia de precesión. En hertz o megahertz, BO es la fuerza del campo magnético externo, la cual se da en Tesla, T, y gamma es la llamada relación giromagnética. La ecuación establece que la frecuencia de precisión aumenta cuando aumenta la fuerza del campo magnético. La relación exacta está determinada por la relación giromagnética, gamma. La relación giromagnética es diferente para diferentes materiales. Por ejemplo, el valor para los protones es de 42.5 MHz. Se le puede comparar con un tipo de cambio, el cual es diferente para monedas diferentes. Es tiempo de tomar un descanso. Sin embargo, hagamos una breve revisión de lo que hemos aprendido hasta el momento. Para facilitar la comunicación, empecemos a utilizar un sistema de coordenadas como el que se utiliza en la escuela. Como puede ver, el eje Z se dirige en la dirección de las líneas del campo magnético y por lo tanto puede representarlas. Entonces, podemos dejar de trazar el imán externo en todas las demás ilustraciones. De aquí en adelante, también ilustraremos los protones como vectores, como pequeñas flechas. Quizás recuerde que un vector representa una cierta fuerza. En realidad, esa flechita que ustedes ven aquí, el vector, son los spins. Ahí es un spin. El spin es el que precesa, ¿ya? Recuerden siempre. Por su tamaño que actúa en una cierta dirección, dirección de la flecha. La fuerza representada por los vectores en nuestras ilustraciones es la fuerza magnética. Ahora, echemos un vistazo a esta ilustración. Aquí tenemos 9 protones que apuntan hacia arriba, realizando la precesión en forma paralela En realidad, 9 spins. a las líneas del campo magnético externo, y 5 protones que apuntan hacia abajo, realizando la precesión antiparalelamente al campo magnético externo. En realidad, 4 spins, apuntando hacia abajo. Para simplificar esta demostración, detengamos la animación. Lo que vemos en esta figura es simplemente una foto tomada en un punto específico en el tiempo. Una foto tomada un tiempo después. Muestra a los protones en posiciones diferentes, ya que realizan la precesión. De hecho, la precesión ocurre muy rápidamente. La frecuencia de precesión para los protones de hidrógeno es de aproximadamente 42 MHz, en una fuerza de campo magnético de 1 Tesla. Esto significa que los protones realizan la precesión alrededor del cono del helado, más de 42 millones de veces por segundo. Ahora, hay millones de protones en su cuerpo que realizan la precesión a esta velocidad. Es fácil de imaginar que, en algún momento, puede haber un protón, A en la ilustración, que apunta en una dirección y otro protón, A1, que apunta exactamente en la dirección opuesta. El resultado es muy importante. Las fuerzas magnéticas en las direcciones opuestas se anulan entre sí, como dos personas que tiran de extremos opuestos de una soga. Por último, para cada protón que apunta hacia abajo,
hay uno apuntando hacia arriba, el cual anula su efecto magnético. Pero como hemos aprendido, hay más protones apuntando hacia arriba que hacia abajo, y las fuerzas magnéticas de estos protones no se anulan por otras. Entonces, nos quedamos de hecho con algunos protones, 4 en nuestro ejemplo, apuntando hacia arriba. Sin embargo, no solo las fuerzas magnéticas que apuntan hacia arriba o hacia abajo se pueden anular o neutralizar entre sí. Debido a que los protones que apuntan hacia arriba realizan la precesión, puede haber uno que apunte hacia la derecha, mientras que otro apunta hacia la izquierda. La fuerza magnética de un protón A se puede ver como el resultado de dos componentes. Uno que apunta hacia arriba a lo largo del eje Z y uno en la dirección del eje Y. La fuerza magnética del protón A1 también tiene un componente a lo largo del eje Y, pero en la dirección opuesta. Así, A anula el componente de a lo largo del eje Y. Lo mismo se aplica para otros protones, por ejemplo, B y B1. Al tiempo que existe B apuntando hacia adelante, existe B1 apuntando hacia atrás. Anulan sus respectivos vectores magnéticos a lo largo del eje X. En contraste con los vectores magnéticos en el plano XY, los cuales se anulan entre sí, los vectores a lo largo del eje Z apuntan en la misma dirección, y por lo tanto, se suman a un nuevo vector magnético de suma, que apunta hacia arriba a lo largo del campo magnético externo. En esta dirección, los vectores por separado, las fuerzas magnéticas por separado, suman como personas que tiran del mismo extremo de la soga. Ahora bien, ¿qué significa esto? Esto significa que al colocar un paciente en el imán de la unidad de IRM o en cualquier otro campo magnético fuerte, el mismo paciente se vuelve un imán, es decir, tiene su propio campo magnético. ¿Por qué? Porque los vectores de los protones que no se anulan entre sí suman. Debido a que esta magnetización es longitudinal al campo magnético externo, se denomina magnetización longitudinal. Este nuevo vector magnético es importante, ya que es el que puede usarse para obtener una señal. Sería bueno poder medir esta magnetización del paciente, pero existe un problema. No podemos medir esta fuerza magnética, ya que está en la misma dirección, paralelo al campo magnético externo. Para ilustrar esta cuestión, imagine que se encuentra en un bote, flotando río abajo. Tiene una manguera en su mano y echa agua al río. Para alguien que lo está observando desde la orilla, es imposible saber cuánta agua está echando, es decir, cuánta magnetización nueva se agrega en la dirección antigua. Sin embargo, cuando apunta la manguera hacia la orilla, cambia la dirección del nuevo campo magnético, y ahí quizá el agua se puede recoger y medir por un observador imparcial en la orilla. Lo que debemos aprender de esto es lo siguiente. La magnetización longitudinal al campo magnético externo no se puede medir directamente. Para esto, necesitamos una magnetización no longitudinal, sino transversal al campo magnético externo. Antes de que se vaya, resumamos. Y cuando vuelva, comience nuevamente con este resumen. ¿Qué ocurre después de que colocamos al paciente en el campo magnético? Enviamos una onda de radio. El término onda de radio se utiliza para describir una onda electromagnética que se encuentra dentro del campo de frecuencia de las ondas que su radio recibe. Ahora bien,
puede imaginarse que no es como este tipo de onda de radio. Lo que realmente enviamos al paciente no es una onda de larga duración, sino una pequeña ráfaga de onda electromagnética, denominada frecuencia de radio o pulso de RF. El propósito de este pulso de la RF es perturbar a los protones, que se encuentran pacíficamente haciendo la precesión en alineación con el campo magnético externo. Más adelante, analizaremos los detalles. Sin embargo, no todos los pulsos de la RF perturban la alineación de los protones. Para esto, necesitamos un pulso de RF especial, el cual puede intercambiar energía con los protones. Pero ¿cuándo puede un pulso de RF intercambiar energía con los protones? Para esto, debemos contar con la misma frecuencia, la misma velocidad que los protones, por así decirlo. Imagine que se encuentra conduciendo su auto en un circuito de carreras, y alguien en el carril de al lado quiere darle una hamburguesa, es decir, intercambiar energía con usted. Ya que usted tiene hambre, la hamburguesa le proporcionará nueva energía. Esta transferencia de energía es posible cuando ambos automóviles van a la misma velocidad. Se mueven por el circuito con la misma frecuencia. Cuando hay diferencias en la frecuencia de velocidad, se puede transferir poca energía o nada. O mejor dicho, ¿qué frecuencia tenían los protones? Tenían su frecuencia de precesión, que se puede calcular con la ecuación Larmor. Por lo tanto, la ecuación de Larmor nos da la frecuencia necesaria para enviar el pulso de la RF. Únicamente cuando el pulso de la RF y los protones tienen la misma frecuencia, estos últimos pueden recibir algo de energía de una onda de radio. Este fenómeno se denomina resonancia. De aquí proviene el término resonancia, en una resonancia magnética. El término resonancia se puede ilustrar por medio de un diapasón. Imaginen que se encuentra en una habitación con diferentes tipos de diapasones, afinados, por ejemplo, en la mi y do. Alguien ingresa en la habitación con un diapasón con frecuencia en la, el cual se golpeó para que emita sonido. De todos los diapasones en la habitación, de repente los demás diapasones en la, y solo estos, recogen energía, comienzan a vibrar y emitir sonido, y exhiben un fenómeno denominado resonancia. ¿Qué ocurre con los protones cuando se exponen a este pulso de RF? Haga clic en el pulso de la RF y vea lo que ocurre. Algunos de ellos reciben energía y pasan de un nivel de energía inferior a uno superior. Recuerde que algunos que se encontraban caminando con sus pies comienzan a caminar con sus manos, lo cual produce un efecto en la magnetización de los pacientes, como veremos después de examinar más detalladamente. Asumimos que desde la suma neta de 6 protones que apuntan hacia arriba, después de enviar el pulso de la RF, solo 2 apuntan hacia abajo. Como resultado, estos 2 protones anulan las fuerzas magnéticas del mismo número de protones que apuntan hacia arriba. De hecho, luego la magnetización en la dirección longitudinal, siendo 6 antes del pulso de la RF, disminuye a 2. Como hemos aprendido, algunos de los protones toman energía
y pasan de un nivel inferior a un nivel superior de energía, disminuyendo así la magnetización en dirección longitudinal. Pero ocurre algo diferente. ¿Recuerda cómo eran las ilustraciones de ondas de radio? Se parece a un látigo. ¿Qué les hace hacer un látigo a los osos? Los hace caminar en línea, alrededor, sincronizados en fase. Aunque no lo crea, el pulso de RF también actúa como un látigo, no en osos, sino en protones. Cuando los protones apuntan hacia la izquierda, derecha, aleatoriamente, adelante, hacia atrás, etc., también anulan sus fuerzas magnéticas en estas direcciones. Debido al pulso de la RF, los protones ya no apuntan en direcciones aleatorias, sino que se mueven alineados, sincronizados en fase. Ahora, apuntan en la misma dirección al mismo tiempo, y por ende, sus vectores magnéticos suman en esta dirección. Como resultado, un vector magnético apunta al lado al que apuntan los protones en precesión, es decir, en dirección transversal. Por esto se denomina magnetización transversal. En resumen, el pulso de la RF causa la disminución de la magnetización longitudinal y establece una nueva magnetización transversal. Naturalmente, este nuevo vector magnético no permanece quieto, sino que se mueve en línea con los dos protones en precesión, y por ende, con la frecuencia de precesión. La situación se puede comparar con un barco. Piensa en los pasajeros, que son distribuidos aleatoriamente por toda la cubierta. En ese momento, el barco se encuentra en posición normal. Luego, todos los pasajeros dan pasos iguales alrededor de la baranda. ¿Qué ocurre? El barco se inclina hacia el lado en que la gente se encuentra. Se establece una nueva fuerza y se vuelve visible. Bien, hasta ahí nomás. Les voy a pasar otro video. A ver, un momentito. Un momentito, un momentito. Esto lo tengo en internet, creo. Ah, es verdad que no estoy grabando. Estoy grabando un momentito. Voy a grabarla. Voy a grabar. Recording in progress. Y ahora sí. Un momentito. Ya aquí está. Encontré. Estoy en YouTube. A ver, un momentito. Lo voy a compartir. Bien, supongo que están viendo YouTube. Sí, voy a ampliar la imagen y voy a lanzar esta aplicación de lo que hemos visto. Probablemente conozcas a las máquinas de resonancia magnética, ya sea por la sensación claustrofóbica de estar dentro de una o por ver los cortes anatómicos increíblemente detallados del cuerpo humano que proporcionan. Las resonancias magnéticas han cambiado por completo la forma de ver y entender nuestro cuerpo. Nunca ha sido tan fácil visualizar los órganos con tanto detalle.
Podemos localizar e identificar con seguridad tumores en los riñones, el cerebro, el estómago y el páncreas. Podemos inyectar agentes de contraste en el flujo sanguíneo para localizar obstrucciones en el corazón, lo que permite a los médicos implantar stents que abren el flujo sanguíneo con mayor precisión. Una intervención quirúrgica mínimamente invasiva con una rápida recuperación, cuando antes la única opción era una peligrosa operación a corazón abierto. La resonancia magnética ha cambiado por completo la naturaleza del diagnóstico y el tratamiento médico. Una tecnología que parece sacada directamente de una novela de ciencia ficción, pero cuyo funcionamiento es un completo misterio para la mayoría. Para desvelar el poder de esta máquina, los físicos e ingenieros tuvieron que descubrir y dominar los principios de la mecánica cuántica, imanes superconductores, la informática y las matemáticas. Esta es la increíble ingeniería de las resonancias magnéticas. La limpia fachada blanca y futurista de una máquina de resonancia magnética esconde un mundo de complicada y maravillosa ingeniería que quizás nunca hayas pensado. Antes de su introducción en la medicina, nos asomábamos al interior de nuestro cuerpo utilizando rayos X dañinos o ultrasonidos de escaso detalle. Aunque increíblemente útiles, estas dos técnicas se quedan cortas ante la resolución milimétrica y segura de las resonancias magnéticas, capaces de crear una reconstrucción tridimensional del cuerpo en lugar de una imagen plana en 2D, logrando todo esto sin partes móviles. La obtención de imágenes en la medicina se basa en la recolección de señales del cuerpo a partir de las propiedades físicas innatas de los tejidos. Los ultrasonidos se basan en el rebote de las ondas de sonido en tejidos de distinta densidad. Los rayos X forman imágenes basadas en la absorción de ondas de radiofrecuencia de alta energía. Sin embargo, la resonancia magnética se basa en algo mucho menos intuitivo: las propiedades cuánticas del átomo de hidrógeno. El cuerpo humano está repleto de átomos de hidrógeno, situados en el agua, los carbohidratos y las proteínas. Para obtener imágenes del cuerpo, las máquinas de resonancia magnética explotan una propiedad cuántica de estos átomos de hidrógeno, una propiedad llamada spin. Cómo lo hace es una maravilla de la física y la ingeniería moderna. El spin es una propiedad innata de las partículas, igual que la masa y la carga. El spin hace que las partículas se comporten como pequeñas barras magnéticas. El protón, dentro del núcleo de hidrógeno, se comporta como un imán. La orientación de su norte magnético se describe de forma probabilística. En circunstancias normales, esta probabilidad se distribuye uniformemente. Esto significa que se anula el campo magnético combinado de muchos átomos de hidrógeno. Pero esto cambia cuando los hidrógenos son introducidos en un gran campo magnético externo, como los que crean las resonancias magnéticas. Esto cambia